Hola, estimados amigos, vencedoras y vencedores. Bienvenidos a una clase más de Historia de Venezuela. Gusto de estar de nuevo con ustedes, compartiendo en este importante proceso de aprendizaje que los va a conducir al logro de importantes metas en su vida. Vamos a trabajar en esta oportunidad con un conjunto de aspectos y de contenidos referidos a varios temas que hemos tocado ya en clases anteriores, específicamente circunscritos al periodo colonial venezolano. Este aspecto que vamos a tratar hoy, específicamente la estructura social, tiene una relevancia no solamente para el estudio y la comprensión histórica de Venezuela, sino de Venezuela en el momento al que hacemos referencia, que es la colonia, en el periodo colonial, sino también tiene un efecto importante y una trascendencia por lo que significa en la actualidad la estructura de nuestra sociedad que tiene sus raíces en aquel momento. Pero ya, sin más preámbulos, vamos a iniciar presentando la clase de hoy. Estructura social colonial de Venezuela. Como les decía entonces, este tema de la estructura social colonial de Venezuela nos va a permitir caracterizar un periodo muy importante en nuestro proceso histórico. Por supuesto, estamos ubicándonos en el tiempo en lo que corresponde a los años que ocuparían los siglos XVI, XVII y XVIII. Esto para que tengamos un poco la ubicación temporal de digamos, el conjunto de problemas y la situación que estamos caracterizando. Vamos a ver a continuación una lámina que nos va a poner de relieve la importancia que tiene el tema para comprender la sociedad contemporánea. La sociedad y los grupos sociales que la conforman se han desarrollado mediante un largo proceso histórico. Esto es importante tenerlo presente. Asimismo, la estratificación de clases sociales de la Venezuela que hoy conocemos, de la Venezuela que nos ha tocado vivir, se inició en el periodo colonial. Esto nos pone entonces de relieve la significación de conocer este proceso de conformación de la sociedad colonial en Venezuela.
Fíjense que lo que está planteado en la lámina que acaban de ver se está refiriendo a una condición de toda sociedad y la nuestra no escapa de esa condición en ninguno de nuestros periodos históricos, excepto en el periodo indígena, antes del arribo del hombre europeo, de los españoles a Venezuela. Y la condición es que ninguna sociedad es un todo homogéneo, sino que existen diferentes grupos, diferentes sectores con características muy definidas, y esas características con frecuencia conducen a situaciones de conflicto, de contrastes, de contradicciones, de enfrentamientos, y dinamizan la vida en la sociedad a la que se haga referencia. Por supuesto, en este caso nos estamos refiriendo al caso de Venezuela, a la situación de Venezuela. En ese sentido, vamos a ubicar y vamos a trabajar seguidamente con una propuesta que le estamos haciendo a todos ustedes en relación a cómo graficar la estructura de la sociedad colonial venezolana en ese periodo que hemos señalado con anterioridad, pues entre 1500 y 1800 aproximadamente. Entonces, veamos la lámina y pongan muchísima atención para la explicación. Esta lámina está referida a la pirámide social colonial venezolana. Estamos proponiendo esta figura en forma de pirámide, repito, para efectos de explicación. Aquí estamos identificando los principales grupos que se conformaron en el periodo colonial. Estos son, vamos a verlo de la parte superior a la parte inferior, y lo vamos a ir analizando. Blancos, criollos y peninsulares, y representa en la estructura superior de la pirámide el 21%. Tenemos a los blancos criollos, perdón, a los blancos de orilla, es la franja que está inmediatamente inferior con apenas 1,5%. Está el grupo de los pardos, que es el 40%, indígenas 20%, más en la parte inferior de la pirámide, y en la base ubicamos al conjunto de los negros de origen africano. Entonces, esta es la pirámide social colonial venezolana y vamos a explicar más adelante cada uno de estos grupos, vamos a caracterizarlo y vamos a definir su ubicación en la dinámica social y económica del país para aquel entonces. Copien, por favor.
Bien, esos porcentajes que observamos en la pirámide representa cada uno de los segmentos, de los estratos, de las agrupaciones que se formaron en un largo proceso muy complejo, muy dinámico, muy interesante por demás en el periodo colonial. Es decir, nosotros podemos ya ir sacando algunas conclusiones. La sociedad colonial venezolana no fue una forma homogénea, estática, sino por el contrario, una sociedad muy activa, en la que hubo muchísimas contradicciones, importantes movimientos, y en la que cada grupo de los que hemos ya señalado en la pirámide tenía un conjunto de intereses muy bien definidos y tenía, por supuesto, en consecuencia, intereses sociales, políticos, también muy definidos y muy bien caracterizados, que es lo que genera el movimiento en la sociedad colonial, la acción y el conjunto de situaciones típicas de ese momento. Entonces, esa es nuestra primera conclusión en el desarrollo de esta temática. Observemos ahora unas imágenes, les sugiero que pongan mucha atención, que tienen, digamos, la intención de ilustrar qué era la sociedad colonial en su componente social. Observábamos entonces en esas imágenes la gran diversidad de grupos que conformaron la sociedad colonial venezolana. Ahí podemos apreciar, pues, en esas gráficas una muestra, tan solo una muestra de lo que fue la sociedad colonial. Pero esa diversidad social, cultural, étnica, tiene una enorme importancia para nosotros. No solamente, como dijimos antes, para conocer nuestra historia, sino para conocernos hoy. Por eso afirmamos que la población venezolana de hoy se caracteriza por una gran diversidad étnica y una sostenida diferenciación social. En relación con la diversidad étnica, estamos hablando de los grupos, los diferentes agrupamientos de individuos que tienen en sí un conjunto de rasgos de carácter étnico comunes. Esos rasgos crean una serie de características que diferencian entonces un grupo humano de otro. Esto no significa, por supuesto, que estemos hablando de una diferenciación jerarquizada, es decir, que un grupo esté por encima del otro. Simplemente cada grupo étnico tiene unas cualidades, unas características culturales, somáticas, etcétera, que lo diferencia. Pero repetimos, no implica la diferenciación suponer
que un grupo sea mejor o cualitativamente mejor que el otro. Simplemente estamos hablando de diferencias. Asimismo, entonces, tenemos diferencias en el plano social y estas se remontan al periodo de la presencia colonial española en Venezuela. Allí están las bases de lo que se ha ido entonces definiendo con el tiempo a través de muchísimos años, a través de siglos, como lo es la conformación de la sociedad actual venezolana. Entonces estamos hablando de un profundo rasgo de diferenciación. Y en el caso de la sociedad colonial, que es el tema que nos ocupa, hablamos de un proceso de estratificación. Es decir, se van conformando diferentes estratos en el seno de esta sociedad. Y estos estratos no son cerrados en sí mismos, pero mantienen una conducta o una condición de intentar sostener la estructura piramidal que vimos anteriormente para sostener los privilegios de los grupos que se encuentran en la parte superior de la pirámide, por supuesto. Y eso no es solamente típico de la sociedad colonial venezolana. Toda sociedad que está estructurada en diferentes grupos que son contradictorios y en la que existe una serie de individuos o una agrupación de individuos que tienen privilegios, por supuesto la intención es sostener esos privilegios en el tiempo. Por supuesto que quienes se encuentran en los segmentos inferiores de la pirámide social intentarán permanentemente, legítimamente, luchar por cambiar, por transformar las condiciones de su existencia para mejorar su calidad de vida, para lograr un sistema más justo y para lograr una convivencia más humana, más humanizada. Veamos entonces a continuación una lámina que intenta definir, o en la que intentamos definir, los rasgos de la estratificación en la sociedad colonial venezolana. La estratificación a la que hacemos referencia tiene dos componentes, es étnico y social simultáneamente, ¿verdad? Y aquí estamos presentando los factores que la determinan. Cuando el factor es fundamentalmente económico, estamos hablando de el origen de las clases sociales. Los individuos se ubican entonces en la estructura social perteneciendo a una clase social específicamente. Cuando el factor es de origen étnico, jurídico, étnico-legal, entonces estamos hablando de la pertenencia o la ubicación del individuo en una casta social. La sociedad colonial venezolana tenía esta doble condición. Podemos ubicar agrupamientos que tienen las características de clases sociales. Las clases sociales son propias de la formación económica capitalista. La sociedad colonial no es una sociedad capitalista, pero tiene ya algunos rasgos que van influyendo en esta condición. Por eso se van perfilando las clases sociales. Pero simultáneamente, por eso hablamos de que la sociedad colonial es muy compleja, se perfilan también las castas sociales. Y las castas están definidas, como bien lo expresa este cuadro, la condición étnico-jurídica.
Como hablamos de las clases sociales, entonces incluimos una definición de las mismas. Las clases sociales, constituyen los grandes grupos humanos en una sociedad determinada que se diferencian entre sí por el lugar que ocupan en el sistema de producción social. Por favor, copien esta lámina. Bien, asimismo incluimos una definición de castas sociales para que notemos la diferencia entre los dos términos. El término casta se refiere a un grupo social estratificado, caracterizado por el origen étnico común, un idéntico estatus jurídico legal y similares tipos de oficios y actividades económico-profesionales. Les recomiendo también que copien esta lámina, por favor.
A propósito de la definición de castas, es interesante el comentario que deja un testimonio por parte de un viajero muy notable que estuvo en nuestro territorio para finales de lo que es el periodo colonial y casi a los inicios también del periodo republicano venezolano. Se trata de Alejandro Humboldt, un investigador, un científico, humanista de origen alemán que estuvo en estas tierras, por estos lados, y pudo comprobar algunas características de la sociedad venezolana. Como agudo observador que era, leamos esta cita que hemos extraído de uno de sus trabajos. Humboldt dice: se trata de un pequeño número de familias que en cada comuna ejercen una verdadera aristocracia municipal. Gustarán más verse privados de ciertos derechos antes que dividirlos con todos. Preferirían una dominación extranjera a la autoridad ejercida por una casta inferior. Alejandro de Humboldt se estaba refiriendo a la casta de los blancos criollos, específicamente a lo que se denomina la aristocracia territorial. Sobre todo hemos resaltado lo que está subrayado, dice dominación extranjera a la autoridad ejercida por una casta inferior. Esto se parece muchísimo a la actitud que algunos grupos todavía en la actualidad en la Venezuela que nos ha tocado vivir sostienen. Prefieren la dominación extranjera antes que compartir, antes que imaginarse siquiera tener que compartir parte del poder y perder alguno de sus privilegios. Bueno, sin más comentarios. Hemos visto entonces algunas características de la sociedad colonial y sobre todo hemos hecho el esfuerzo pues, por definir lo que son las clases y lo que son las castas. Y hemos entendido pues, que teníamos una combinación de ambas formas de estructuración y de estratificación en la sociedad colonial venezolana. Veamos ahora los diferentes grupos que vamos a caracterizar brevemente para que quede pues, una mejor idea acerca de las características y los rasgos que los definen. Veamos a continuación la siguiente lámina. El primer grupo al que vamos a hacer referencia es el grupo de los indígenas, que como ustedes ya lo saben por comentarios y por las clases precedentes, se refiere a la base humana y social sobre la cual fue posible el proceso de conquista y colonización. Tenemos en este grupo étnico, digamos que tres rasgos esenciales o tres diferencias esenciales, de acuerdo con la condición que desempeñaban en la sociedad colonial. Estamos hablando primero de los indígenas tributarios que estaban sometidos a relaciones de servidumbre en relación con los colonizadores y los conquistadores. Tenemos un segundo grupo que ya se denominan los no tributarios, porque no tenían que cotizar ningún tipo de tributo a los amos, a los colonos, ni a las autoridades coloniales en general. Y un tercer grupo es el de la población indígena no reducida, y esta es identificada también como población marginal. Geográficamente marginal, porque es la población que combate, que se resiste a la conquista de los españoles, de los colonos, pero tiene que evadirse hacia zonas de difícil acceso. Esto es las montañas, zonas alejadas de los centros poblados, etc. Les recomiendo entonces que copien esta lámina.
El otro grupo que vamos entonces a caracterizar son los negros africanos, y la condición en la que se encuentran estos es la siguiente: unos estaban esclavizados, otros eran manumisos, es decir, eran libres, y otros se encontraban en condición de cimarrones. Lo de cimarrones viene por aquellos individuos, aquellos que eran esclavizados, que se escapaban, que se evadían, que huían de las haciendas, de las plantaciones y del dominio de sus amos, a refugiarse en zonas también de difícil acceso, donde no llegara pues la autoridad del español. Copien rápidamente esta lámina. Bien, vencedores y vencedores. Otro de los grupos importantes que necesitamos conocer del periodo colonial son los pardos. Pero ¿quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran los llamados pardos? Primeramente, un grupo étnico-social mayoritario. Luego, se ocupaban en múltiples actividades económicas en zonas urbanas y rurales. Étnicamente hablando, este es un grupo de lo que se conoce convencionalmente en las ciencias sociales, en la antropología, como el grupo de los mestizos, es decir, los descendientes de indígenas, de negros, de blancos, etcétera, conforman una nueva agrupación étnico-social. Estos son los pardos. Copien, por favor, esta lámina. Además de las anteriores, entonces también tendríamos que agregar las siguientes características: constante resistencia y lucha por sus reivindicaciones sociales por parte de los pardos, y participación sociopolítica, pero limitada y mediatizada por la oligarquía territorial, es decir, por el grupo de los blancos, tanto los criollos como los peninsulares.
Igualmente copien esta lámina, por favor. El otro grupo es el de los blancos, y estos están, digamos, subdivididos en blancos criollos, blancos peninsulares y blancos de orilla, que aunque no están en la lámina, también pertenecen a este sector. Son castas privilegiadas, excepto los blancos criollos, los blancos de orilla, que eran un sector más bien empobrecido de la clase de los blancos. Ellos son un bloque social dominante, se apropian y concentran la riqueza económica y el poder sociopolítico. Pueden copiar esta lámina rápidamente. Hemos visto tan solo una síntesis de lo que fueron los principales grupos sociales de este periodo colonial. Obviamente que esto hay que profundizarlo, hay que buscar más información para que tengamos una visión más completa acerca de los rasgos que tipifican a cada una de estas agrupaciones sociales. Vamos entonces a ver la siguiente lámina, que ya estamos entonces sacando algunas conclusiones sobre la clase de hoy. Bien, las raíces de la estructura de clases sociales de la Venezuela actual están en la sociedad colonial. Tanto la sociedad venezolana colonial como la sociedad venezolana contemporánea contienen grandes contrastes. Estos es una sociedad fragmentada, es una sociedad o son sociedades antagónicas y además tienen un elemento excluyente. Y esta condición es para las mayorías sociales, es decir, una minoría que excluye a las grandes mayorías.
Bien, amigos vencedores, amigas vencedoras, ha sido para mí un gusto y un placer enorme haber compartido con ustedes esta clase. Solamente me resta por invitarlos a revisar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sobre todo en su preámbulo, para que observen algunas de las condiciones que ofrece nuestra Constitución para cambiar el cuadro que acabamos de ver, el cuadro de diferenciación social. Nos vemos en la próxima clase.